Yo soy Miss Finanzas, bienvenidos a mi podcast. Vamos a hablar de arte, viajes, personajes interesantes, libros y todo aquello que podamos relacionar con el dinero. ¿Cuál es la misión de este podcast? Aprender. Bienvenidos. Hola mundo, bienvenidos a otro episodio de mi podcast y estoy muy contenta porque vamos a hablar de un tema que además me gusta mucho, que es la fotografía. Y tenemos a dos grandes, a alguien que es mi amigo desde hace mucho tiempo, que es Alan Carranza, fotógrafo editorial, y por supuesto al ganador de la World Press Photo este año, Christopher Rogel Blanquet, que hace foto documental y también periodismo. Bienvenidos. Gracias. Hola, buenos días. También es fotógrafo de moda. Es esta guerra de fotografía de moda. Muy bien, y cuéntanos, Christopher, un poquito de ti, qué has hecho, cómo empezaste en este mundo de la fotografía. Bueno, yo empecé como profesional a los 27 años, empecé tarde, pero mi mamá trabajaba vendiendo artículos fotográficos cuando yo era niño, entonces ella siempre me dio una cámara desde pequeño y yo creo que de ahí viene el amor hacia la foto, fue mi madre. Ya después en una exposición de la World Press Photo detonó esta semilla que sembró mi mamá y dije, me quiero dedicar a esto, pero yo creo que fue mi mamá. Ok, ¿y tú, Alan, cómo empezaste en la fotografía? Pues yo empecé básicamente en la universidad con las primeras clases que te dan de fotografía en la carrera de comunicación. Todavía me tocó revelar, estar como en el cuarto oscuro, que ese es como un proceso mágico que te envuelve. Pero pues a nivel profesional hace como ya casi 12 años, ¿no? Trabajando pues para agencias, como colaborando y después... Ya sabes, estuve en la revista aquí. Oye, para todas las personas que no saben qué es el cuarto oscuro, porque hay muchos... Sí, no es el cuarto oscuro sexual. El cuarto oscuro es donde obviamente se meten a revelar los... ¿Cómo se llama? La película fotográfica, precisamente para que no se devele y así. Sí, no es un cuarto oscuro con connotaciones sexuales. Que a veces en la escuela la usaban para eso. Es parte de la dinámica. Pero esa es otra historia, hablemos de fotografía. Y pues nada, eso. Y he trabajado igual en medios, sobre todo fotografía editorial para revistas, un poco para periódicos y agencias, básicamente. Muy bien. Y bueno, ¿cómo descubrieron que su pasión definitivamente era hacer foto? Pues bueno, como te decía, yo desde pequeño era el que siempre estaba haciendo fotografías de cualquier cosa, de los cumpleaños de la familia. Y ya profesionalmente fue en una exposición con las fotos de Jerome Cecchini en la guerra de Ucrania, en donde me voló la cabeza y dije, yo quiero dedicarme a hacer fotografía, porque yo era reportero. Entonces a partir de ese momento empecé mi transición como fotógrafo en el Universal y ya, de ahí para el Real solo hago foto. También escribo y hago video y otras técnicas expresivas, pero mi cuerpo de trabajo es principalmente fotográfico. ¿Y cómo fue esto de irte a Ucrania a hacer fotografía? Ya he ido 2 veces, no sé si te refieras a la última, que fue en la guerra que empezó el 24 de febrero a las dos, el año cuéntanos pasado. Cómo fue la primera y la segunda. La primera vez fue en el 2019, fui a documentar la posguerra al Donbass, justo donde ahorita hay conflictos, porque hay un conflicto separatista en ese momento entre rebeldes y gobierno ucraniano. Entonces había pueblos fantasmas y a mí me interesaba documentar estos éxodos internos, porque aquí en México también ocurre y me ha tocado hacerlo en Michoacán, en Tamaulipas no, en Guerrero. Y quería como hacer esta comparativa entre Ucrania y México. Eso fue en el 2019 y en el 2022... Pero espera, es que lo cuentas como de... Pues es muy sencillo hacerlo. No es sencillo. Fue como un fin de semana, me fui a Marquesa. Pues me fui a Disney, ¿no? Entonces, yo lo que quiero que la gente escuche, conozca, es... Ok, te dicen, vas a ir a hacer foto a la guerra... Y tú, a diferencia de quizás a alguien que le digan vas a irte a la guerra, un soldado, tú te emocionas porque vas a hacer lo que te gusta y documentarlo, o te da miedo hacerlo. Cuéntanos un poco. Bueno, siempre hay miedos y sí hay emoción. Es que sí fue así, en realidad. No me mandaron. Cuando fue la guerra el 24 de febrero, yo estaba con Jerome aquí en México y Jerome es un fotógrafo de Magnum. Magnum es la agencia más importante de fotografía en el mundo y es un colega y un amigo. Estábamos aquí en México cuando empezó la guerra. Y pues literal, tanto él como yo nos empezamos a poner muy ansiosos porque necesitábamos ir. Y compramos el vuelo y nos fuimos. Solo que yo me equivoqué y lo compré con un mes después. Entonces cuando yo iba a volar el 28 de febrero, llegué al aeropuerto con mi maleta y los de la aerolínea me dijeron, no, es hasta dentro de un mes. Entonces me tuve que esperar un mes y llegué hasta abril, a finales de marzo, principios de abril, a Ucrania. Pero es que no me gustaría decirlo
como tal, es que me emociona, porque no es correcto decir que me emociona la tragedia, pero sí es el tipo de fotografía o el tipo de hechos que me gusta, que son derechos humanos, problemáticas sociales, y la temática internacional es donde yo me estoy perfilando. Trabajo con la agencia Getty, a veces colaboro con el New York Times, con un periódico de Estados Unidos que cubro crimen organizado. Entonces son los temas que me interesan, derechos humanos, y pues la guerra era muy importante para mí porque ya había ido en el 2019, donde hice amigos, donde entendí un poco el contexto y sentía que era necesario cubrirlo. Por eso había esta emoción profesional, más allá de esta emoción como más mórbida, por así decirlo. Ese creo que la emoción no necesariamente, es como una pulsión más bien, ¿no? Una pulsión, no necesariamente es como una emoción de qué feliz estoy de que esté sucediendo eso, sino que como fotógrafo, que al final a lo que uno le gusta es salir con su cámara, hacer foto independientemente del tema, que en este caso lo tuyo es el fotoperiodismo, el documentalismo, y regularmente como que, por decirlo así, para muchos fotógrafos que están en ese medio, una de sus grandes aspiraciones es cubrir la guerra, independientemente de que como momento social sea una afectación para algunos de los países o para muchas personas que estén muriendo en el momento, alguien lo tiene que registrar, ¿no? Y hay fotógrafos como Christopher que les emociona, no de felicidad, sino que hay una pulsión que te llama, ¿no? A eso, como el que hace foto de deportes, como el que hace foto de paisaje. Si haces foto de paisaje y te dicen, te vamos a llevar al Amazonas, va a haber una emoción más pegada a la felicidad, pero es esa pulsión como fotógrafo de estar en donde pues todos tus sentidos se encienden más, que es el caso de Christopher. Sí, y justo, pero por eso era como aclararlo, para que no piensen que es que me emocionó la tragedia, era como una emoción profesional, en algo que yo necesitaba ir, y pues así me fui. ¿Y no piensas o no tienes ese miedo de decir, híjole, o sea, voy a estar en medio de la guerra? Porque lo que yo pensaría es que si tú te vas para allá, pues es porque vas a estar en el momento en el que están sucediendo las cosas. Pues es lo ideal porque pues nosotros buscamos siempre estar en donde ocurren las cosas, ¿no? Porque justo como fotógrafo es donde tenemos que registrar nuestro trabajo, a diferencia de a lo mejor un reportero que podría hacerlo más a la distancia, que hay colegas que, bueno, Kapuczynski decía que para hacer este tipo de trabajos no hay otra más que estar en campo, ¿no? Kapuczynski es uno de los referentes de periodismo, para contextualizar, pero bueno, es más fácil a lo mejor como reportero, como fotógrafo o videógrafo, pues tenemos que estar hasta adelante. Y sí, había miedo, claro, pero no este miedo paralizante, sino este miedo que te mantenía en alerta para evitar que justo nos mataran, ¿no? Porque no vamos a morir, o sea, no es como que tenemos la idea de, ay, voy a ir a que me pase algo. No, siempre vamos pensando en que nosotros no somos la nota, la prioridad es la información que está ocurriendo allá y no nosotros. ¿Y cómo, o sea, estás allá y cómo logras, por ejemplo, cómo se maneja el tema del dinero allá, cómo se maneja el tema de la comida allá, cómo se maneja el tema de dónde te vas a quedar a dormir, o sea, los tiempos en los que tú vas a estar trabajando, cuántos días te fuiste, o sea, cómo viene todo esto? Tengo muchas dudas porque... A mí me parece que esto de la financiación es importante, porque a mí me preguntan mucho. Yo soy fotógrafo freelance, quiere decir que no soy staff de ningún medio, y pareciera que el ambiente laboral de la fotografía está precarizado, que sí está precarizado en lo formal. Yo siempre he defendido, porque a mí me ha ido así, todo el mundo habla como le ve en la feria, que como freelance puedes tener buenos números, obviamente si trabajas. ¿Cómo me manejo yo? Tengo un abanico amplio de clientes, desde medios formales, digo, como Getty, el New York Times, el Courier Journal, pero también hago detrás de cámaras para ViX, para Televisa, que ese tipo de clientes también me financian para yo tener liquidez en caso de que ocurran bomberazos y que yo me tenga que ir a algún lado. En Ucrania así fue, o sea, yo tenía mi abanico de clientes, y cuando vi que ocurrió, chequé mis números, dije sí puedo ir, y me lancé. Normalmente yo es lo que hago, junto dinero, bueno, o sea, trabajo y voy guardando reserva en caso de que yo tenga que viajar, porque también soy muy impulsivo, o sea, si ahorita pasa algo es de adiós y me voy. Sí. Que tiene que ser un poco así, ¿no? Lo que haces de fotoperiodismo. Sí, totalmente. Además, digo, y hablando sobre todo de Chris, que es mi amigo y es colega, y creo que la manera en que se plantea cuando sucede algo a lo que tiene que viajar, no solo a Ucrania, sino si de repente se tiene que ir a la frontera aquí en México, bueno, cualquiera de las dos fronteras, creo que él lo que hace es lo que hacemos a veces como para viajar a vacaciones, ¿no? Hace como un estudio de cuánto va a costar los boletos de avión, dónde se va a quedar, si tiene colegas donde se va a poder quedar allá. Creo que es un chavo que se gestiona bien en esa parte, pero también, y lo he platicado con otros amigos, al tener como un interés
genuino sobre la fotografía y sobre lo que puedes generar, no diría cambiar, sino lo que puedes generar a través de la fotografía. Creo que Christopher es una persona que no tiene como apegos a lo material, ¿no? Entonces, con amigos he platicado eso. Oye, es que veo que Christopher puede ir. Pues sí, pero Christopher no es un güey que vaya 5 veces al cine a la semana o al mes, o que esté comprando ropa todo el tiempo. O sea, como que su mente siempre está en la parte de pues, comer, porque le gusta comer. Viajar, pero incluso me gusta en aprovechar viajar. los viajes para hacer lo que te gusta. Foto. Sí, o sea, yo mi dinero, yo creo que un gran porcentaje me lo gasto en viajes. Y bueno, tampoco es que despilfarre. Si hago, bueno, entiendo que este podcast es de finanzas, sí tengo ciertas inversiones, porque yo estoy pensando en el momento en que a lo mejor sea temporada de vacas flacas, ¿no? Y no quedarme con corta liquidez. O sea, parte de mi dinero lo destino a generar ingresos. Porque además, según estoy entendiendo, a ti te dicen que vas a ir a Ucrania y tú tienes que tener los fondos para ir, porque si no, aunque te pudieran mandar... No. Yo me fui por mi cuenta. Entonces, cuando yo decidí irme, pues evidentemente yo absorbo todo. Por el contrario, si un medio te manda... Pues a ver, ahí el medio te paga todo. ¿Cómo que tú te fuiste por tu cuenta? O sea, tú dijiste, voy a ir a hacer las fotos. Pues sí, así. Y luego vendo las fotos. Ajá, así. Qué interesante. A Ucrania. No quiere decir que todo mi trabajo sea así. Claro. Solo Ucrania, porque para mí era algo importante, a donde yo sentía que tenía que estar sí o sí. Compré mi vuelo, me puse de acuerdo con 2 amigos, los vi en Polonia, y ya estando allá, entonces empecé a llamar a medios. Me publicaron en Bélgica, trabajé con una organización humanitaria de Austria. O sea, sí hubo un retorno, aunque no fue al 100%. Fue como emprender. Sí, yo lo veo como una inversión siempre a largo plazo, porque, bueno, hablando en una cuestión laboral, el cubrir este tipo de hechos internacionales, ahí te encuentras con editores de todos los medios. Entonces las relaciones públicas también importan, ¿no? Y el que tu trabajo sea visibilizado, me parece que en un corto plazo se puede ver una retribución tanto laboral como económica. Por ejemplo, de Ucrania, para darte una idea, no me gasté mucho, Ucrania es barato. Yo creo que me gasté como exagerado 40,000 pesos con todo y vuelo. Okay. De ahí yo recuperé en ese momento como $1,500, que son... Ponle 1,200. Casi un 60%. Okay. Casi un 60%. Pero estando aquí, volví a generar ingresos y formé parte de un libro que se va a publicar a nivel internacional de Ucrania. Que profesionalmente para mí eso es todavía un plus. O sea, que hay diferentes retornos ahí, ¿no? Sí. Puede ser el inmediato, que no hay una promesa de que él regrese con estas fotos y alguien se las compre. En el caso de Chris sucedió así, porque pues digamos que está conectado, conoce a los medios, conoce a la gente, está avalado también como fotoperiodista, y a lo mejor este primer retorno son estos $1,200 que tiene, pero a largo plazo o a mediano plazo, pues va desde que a lo mejor hay fotos que él diga, pues las voy a exponer, o sea siempre como estar como expuesto, sí. O que ese mismo, o sea, que haya medios que también lo validan porque digan claro, lo están publicando en medios internacionales, va a haber quien lo vea y diga, hoy por hoy él vale más. O sea, si yo lo quiero contratar para algo, claro, le voy a pagar más. Digamos que estás formando como tu currículum, tu experiencia, estás juntando. Hay un libro que habla de que las personas cuando agarran experiencia por más de 10,000 horas normalmente tienen éxito, ¿no? Entonces, y hacen estudios, ¿no? Con diferentes personajes. Pero bueno, en tu caso, con el tema de hacer periodismo, yo me imagino que ir a hacer fotografía a Ucrania y desde la primera que fuiste, sí te cambia el chip. Incluso llegas haciendo, me imagino, fotografías con mucha más calidad, ¿no? Porque ya es un contexto diferente. Financieramente invierto en mi capital humano, ¿no? En esta cuestión estética, no necesariamente... Espero que mi fotografía haya crecido, eso no me queda a mí decirlo. Yo creo que lo tendría que decir alguien más. Bueno, si ganaste un premio, por supuesto que ha crecido. Pero sí, pero a lo que voy no es solo Ucrania, sino más bien me parece como todo este recorrido de las coberturas que he hecho, los temas que he abordado y también la retroalimentación que tengo con otros fotógrafos. O sea, yo sí pido ayuda, sí me gusta escuchar las opiniones, obviamente trato de escoger quién, y me acerco a fotógrafos a los que yo admiro, ¿no? Y que además la vida me ha dado la oportunidad de verlos y de trabajar con ellos. Entonces sí creo que es un aprendizaje en el que yo constantemente estoy queriendo crecer como fotógrafo
y también como profesional, que me parece que es pertinente decir que no es proporcional. O sea, puede ser un gran profesional de la foto, cobrar bien, estar bien colocado, pero no necesariamente ser el mejor fotógrafo. Sí creo que las relaciones públicas son importantes. Puede ser un fotógrafo extraordinario y a lo mejor nadie te conoce, o no has tenido las conexiones o las relaciones públicas correctas y no trabajas en un buen medio, o no vendes tu obra como quisieras venderlo. O sea, no es proporcional la calidad con el ingreso, aunque a este nivel todos son buenos, o sea, todos tienen un buen nivel. Como para que la gente entienda, lo que trato como de darte el mérito a ti y a muchos otros fotógrafos es que no es que estés en la escena del crimen y tomes una foto y por eso ganes un premio, sino porque ya tienes como todo un background de saber hacer una foto que transmita mucho más allá de lo que Litzy con un iPhone puede transmitir, porque yo no me dedico a eso, ¿no? Esa es la idea. Entonces, exacto, entonces al llegar a hacer una fotografía en un lugar donde están sucediendo cosas súper importantes que están afectando vidas, que están afectando incluso al mundo y mucho más allá, y tú incluso tener como como esa pasividad en ti para estar tranquilo y decir, ok, voy a hacer esto a pesar de que está una catarsis, ¿no? Creo que sí tiene muchísimo mérito y creo que por eso ganaste este premio referente. Sí. No lo gané por Ucrania, bueno, gané el WordPress Photo, pero lo gané por otro trabajo. Que ha ganado más premios y todos los premios que ha ganado ahorita justo no han sido por Ucrania como tal, que ahorita pasamos ese tema, pero los premios que ha ganado ahorita es por otros proyectos, digamos que personales, que también son documentales y que pueden volverse periodísticos. Ha estado ganando diferentes premios o becas, por ejemplo, ¿no? Que también es otra parte en las que como fotógrafo muchas veces puedes ser parte de tu financiamiento, ¿no? Conseguir becas. ¿Y qué es o sea, estamos hablando del premio que ganaste, pero qué es la WordPress Photo? Si puedes decirlo para que la gente sepa. Pues el WordPress Photo es una organización antes que todo que premia a lo mejor de la fotografía cada año en fotoperiodismo y documentalismo. Sí es la más importante en ese sentido, aparte de, como comentaste hace rato, del Pulitzer. Y tiene diferentes áreas, ¿no? Pues desde naturaleza, deportes, no sé si ya las quitaron. Ya las quitaron, ya se fue más hacia el periodismo. Quitaron retrato, quitaron naturaleza y no recuerdo. Bueno, más bien sobre a los conflictos como sociales, porque si tú fotografías naturaleza en la Antártida, un lugar donde se está derritiendo, al final es periodismo y documentalismo. Sí, eso sí está. Lo que pasa es que se han ido más como a lo social, como no tanto ya a la naturaleza, ya no tanto al deporte. Claro, que también tiene que ver que se está viviendo mucho más conflicto social. Es que depende, yo creo que al final cada organización tiene que irse hacia donde, sobre todo en un sistema capitalista en donde pues, finalmente, ¿qué te deja más? Porque si no también como organización, por mucho que seas temas sociales, que trates como de encender como la mente de la gente, de que piensa acerca de lo que está pasando día con día y que nos afecta, pues también el cambio climático, hay muchas cosas que de hecho, nos afectan. El cambio climático es la agenda de esta década. Mi trabajo por el que he ganado habla del cambio climático. Entonces, o sea, es periodismo. Yo estoy documentando malformaciones congénitas por el uso de agroquímicos en el cultivo de flor. Entonces yo llevo 3 años documentando eso, pero que tiene que ver con el cambio climático. Y también con las malformaciones que genera el agroquímico. O sea, puede no compararse, pero estar como en la misma línea de lugares como Chernobyl, lugares donde siempre las afectaciones de la actividad humana que tiene que ver con químicos, o incluso con la guerra, con todo esto, que termina afectando a quienes viven en la zona, ¿no? En este caso, pues la gente que recoge y cultiva flor, están teniendo desde hace muchos años afectaciones. Leucemias, hidrocefalia, encefalomalacia, infertilidad, cáncer, muchas cosas. La exposición de la WordPress es normalmente en el Franz Mayer y es anual, entonces si no han ido tienen que ir. De verdad que no es una exposición nada más para fotógrafos, es una exposición escultura que realmente les hace aprender mucho y además es una cosa maravillosa para la vista por todo lo que manejan de contexto y también cómo logran hacer como esta armonía en la imagen, muy interesante. Ya estaremos publicando las fechas y todo de la exposición para que puedan ir, pero si no igual lo pueden googlear para que vean dónde se expone y bueno, ver entre muchas otras fotografías la de Christopher, ¿no?
Ok, ¿cuál es la diferencia para la gente que nos ve entre la fotografía editorial y la fotografía documental? Porque editorial pensaríamos, si no conocemos un poquito de fotografía, que editorial es revista, sí o sí, ¿no? Y a lo mejor veríamos que documental tiene que ser sí o sí una tragedia. Entonces, ¿cuáles son como estas diferencias? Lo que voy a decir es broma, ¿eh? Editorial es moda, lo que hace él. No, es que, a ver, yo estoy de acuerdo con lo que dice, solo lo hago por joder, pero... explícalo. Yo lo que voy a decir es con lo que me he documentado, porque al final, hace poquito daba una plática para la UNAM, en donde a veces la fotografía tiene géneros, ¿no? Y muchas veces estos géneros se trastocan y termina por como desvanecerse las fronteras entre qué es una cosa y qué es otra. Al final es bueno porque conviven y puedes ser más creativo. Sin embargo, hay conceptos que al menos tienes que tener muy claros para poder justo romper las reglas y traspasar estas líneas, ¿no? Estas fronteras. La fotografía editorial básicamente es toda la fotografía que se publica en algún medio. Cada medio tiene una editorial, es decir, si tú te metes a un periódico, a una revista, siempre hay como una carta editorial. ¿Qué es la editorial? Es la forma en la que el medio te dice, esto es lo que pensamos de lo que publicamos, es decir, es su línea, ¿no? Desde donde hablan. Ya sea si la quieres ver si son derechistas, izquierdistas, si son demócratas, si son socialistas, si su agenda va por otro lado. La editorial es la forma en la que el medio piensa y expresa cada cosa que publica. Entonces, como yo lo digo, toda la fotografía que se publica en una revista, en un periódico, en algún medio que tenga una editorial, es fotografía editorial. Llámese moda, que ahí es donde también, cuando tú te metes a googlear fotografía editorial, regularmente te aparece moda, porque es como lo que más se ha editorializado a nivel como internacional, lo que más se vende, ¿no? Pero pues las fotografías de viaje, de revistas de viaje o de las secciones de viaje de algún medio, pues es fotografía editorial, automovilismo, fotografía social. O sea, incluso la misma fotografía documental entra en esa parte, ¿no? Pero su fortaleza está más como bien lo dice el nombre, en lo documental, ¿no? En la parte en la que hablan como de temas pues sociales o de cualquier tipo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es como... No es que haya diferencias, más bien es como que pertenecen a un mismo cúmulo. Sin embargo, por ejemplo, hay fotografía documental que no necesariamente se va a publicar en un medio. Puede ser para una exposición, puede ser para un libro autoral, entonces pierde. Sí, pero acá no va a salir en una revista como, por ejemplo, ¿Quién? O Hola, ¿no? Depende, por ejemplo, en GQ, en Esquire, regularmente sí publican ensayos fotográficos, que en este caso el de Christopher podría estar. Sin embargo, el proyecto de Christopher no es editorial, es documental puramente. Que lo publica una revista, no lo hace editorial. O sea, la revista, o sea, si la revista lo hubiera mandado a él va no solamente pensando en él como fotógrafo y cómo piensa él, tiene que entrar la objetividad que dicen que no existe. Yo creo que sí. El hecho de que tú trabajes para un medio, tú tienes que ir a fotografiar de acuerdo a lo que el medio quiere expresar. Porque tú puedes traer unas fotografías increíbles y el medio dice, no van con mi línea editorial más que estas dos fotografías. Entonces, si a ellos no les conviene o no va con su discurso, hay fotografías que no te van a publicar, claro, ¿no? Entonces, para empezar, pues si tu llamado no es por parte del medio, de un cliente que tenga una editorial y no se publica, pues no es editorial. Puede tener tintes editoriales, es decir, un estilo editorial. Yo puedo hacerte unas fotos a ti, aquí en el helipuerto, con ¿cómo se llama? Con estilo editorial, que no es lo mismo, ¿no? O sea, con estilo editorial. Pero no por eso son editoriales, ¿no? Que además creo, digo esto sin tanta experiencia, pero de acuerdo un poco a lo que he visto, que también la fotografía editorial es un poco más hecha, de cierta manera, o la gran mayoría de las revistas que publican, que ya me comentabas tú, ¿no? O sea, hay que ver como la locación y el lugar, lo que se va a usar y quién va a decirlo y cómo lo vas a decir y todos los elementos. Y la foto documental es un poco más lo que ya está, ¿no? Como documentar lo que está sucediendo. No necesariamente, porque también puede haber producción en la fotografía editorial, en la fotografía documental. Más bien, la fotografía documental es cuando tú abordas un tema por mucho tiempo, ¿no? En mi caso, yo llevo 3 años documentando este problema.
Entonces eso ya hace que sea un archivo documental. Cómo yo lo exprese, eso es otra cosa. Puedo irme desde el retrato, puedo irme hasta los bodegones, porque hay una parte de mi trabajo que son bodegones, que habla de una producción, y hay otra que es muy tradicional y muy pura, que es justo esto donde yo vivo con la gente y empiezo a hacer las fotografías muy clásicas, por así decirlo. Pero no hay una fórmula, es que en realidad la fotografía es muy flexible y puedes hacerlo de distintas maneras. Pensaría que lo ideal es, más allá de como enfrascar en categorías, yo siempre les digo, tú haz foto como tu corazoncito te diga, y al final tu mensaje va a salir y listo, ¿no? Claro, pero al final es como... La foto es un tema artístico. Totalmente, por eso digo por eso hace rato comentaba que está padre que los géneros se trastoquen, porque si tú eres como solamente mi fotografía la defino de esta forma, o porque el diccionario dice que mi fotografía es esta, solamente la puedo hacer de esta forma, eso es el peligro. Aún así, otra vez, tienes que conocer las reglas, tienes que conocer los conceptos para que también de repente no desvirtualices lo que estás haciendo, que no comuniques mal, porque al final lo que tratamos es de expresar y de comunicar. Entonces, tú no, es como tener una verborrea y solamente, ¿qué comunicaste? No dijiste nada, entonces cada quien interpreta lo que dices como quieras, en cuestión visual. Entonces, si bien sí tienes que tener esta apertura artística, digamos, creativa de decir lo que mi corazón sienta totalmente, creo que como creadores, ahí entra la subjetividad. Choca con la objetividad cuando... No existe la objetividad. Dame un ejemplo de objetividad. Ahí te va. Desde hace rato quería interrumpirte. Yo pensaba hace rato... hace unos días pensaba justo en el baño, porque yo pienso esas cosas en el baño. Objetividad. Yo pensaba esas cosas, las pienso en el baño a veces, ¿no? ¿Qué es la subjetividad? ¿Qué es la objetividad? Creo que la objetividad es... Si como tal no existe, porque ahí vamos a decir yo no puedo ser objetivo, aunque vaya a ser una cobertura para un medio, porque siempre estoy haciendo fotos desde todo mi background, ¿no? Claro. Cómo estoy educado, bla, bla, bla. Sin embargo, cuando otra vez voy contratado por un medio, no puedo solo ser subjetivo, tengo que pensar en cómo piensa el medio. Entonces creo que, y es un término o es una analogía que yo quiero hacer, que la objetividad se logra cuando juntas tu subjetividad con la subjetividad del medio y con la subjetividad de quien te mira, o todas las subjetividades que tengan que ver. Cuando esas están como en consonancia, se forma esa objetividad, que no necesariamente es como... Claro que yo no puedo ser objetivo al 100%, porque yo pienso de una manera, yo imagino de una manera, yo encuadro de una manera, pero al final, el hecho de que yo lo esté haciendo para un medio, para un cliente, que me está pidiendo algo, si el cliente me lo está pidiendo, ¿es su subjetividad o es la mía? Por eso, pero entonces no es objetivo. Justo lo que estoy diciendo es... Estás yéndote hacia donde dice el medio. Por eso, esto es un término que es meramente mío. Cuando juntas esas subjetividades, llegas a la objetividad. No lo sé. No pero es algo que digo yo. O sea, a ver. Es como el hubiera. El hubiera existe en el diccionario, existe en la definición del hubiera, pero en la praxis no existe. Pero existe. Pero yo creo que, a ver, yo creo que, por ejemplo, tú una vez hiciste una portada de Vargas Llosa para la revista ¿Quién? Y yo me acuerdo que era, o sea... Ahí está. Vargas Llosa, yo lo había visto como en otros medios y pues estaba muy editado, ¿no? Y yo me acuerdo que algo que me gustó mucho de esa fotografía era que sí se veía que era un hombre con experiencia, ¿no? Se le veían las arrugas, las canitas, o sea, era como, pues es Vargas Llosa, ¿sabes? Entonces, desde mi punto de vista, esa fue una fotografía objetiva, porque no estabas disfrazando la realidad de él. Yo no vi las fotografías dentro del medio, pero el simple hecho de tener la fotografía, creo que a eso nos referimos un poco con ser objetivos en la fotografía. Exacto. Yo justo por esa foto diría que no, porque él decidió que hubiera un fondo dorado. Él peleó porque fuera un fondo dorado y él tomó esa decisión porque era su visión. Entonces, la objetividad, a partir de que tú decides cómo crear la foto, pues ya está ya no está siendo objetivo. La definición per se de la objetividad es que es imparcial, que no te cargues hacia ningún lado. Y tú decidiste romper inclusive con la tradición de quién metiéndole un fondo dorado. No fuiste objetivo. No, fui subjetivo. Pero justo es lo que yo estoy diciendo. Por eso es que hay que... Es que yo conozco el detrás de cámara de esa foto. Entonces, esa foto es un claro ejemplo de subjetividad. A ver, ¿cómo serías objetivo en la guerra de Ucrania en una fotografía documental?
Me pasó porque yo estaba del lado de los ucranianos y mucha gente me atacó y me dijo que por qué no me iba del lado de los rusos, que por qué solamente le daba la voz a los ucranianos y me estaban diciendo que no era objetivo. La objetividad sería en este idilio de tener una vista como muy panorámica y mostrar todo. Y yo les dije, si yo me voy del lado de los rusos me van a matar, güey. O sea, aquí donde estoy no me puedo cruzar porque están matando periodistas. ¿Por qué estoy mostrándote la parte de los ucranianos? Porque es con la gente con la que yo convivo, que es mi manera de trabajar. Yo me voy a nivel de cancha y yo convivo con la gente, yo hago lo que ellos hacen, yo como lo que ellos hacen, lo que ellos comen, porque es mi manera de entender la problemática para entenderla y poder comunicarla. No comunicaba de los rusos porque no estaba con ellos. Y luego, ya estando del lado de los ucranianos, porque yo me enfocaba en los primeros planos y no a lo mejor en los generales. Porque a mí me gusta hacer ese tipo de composición, porque es mi discurso, entonces no estoy siendo objetivo, porque yo le estoy diciendo a la audiencia que vean como yo les quiero mostrar las fotos. En el momento en que el lenguaje tácitamente te dice, así quiero que la veas, ya no es objetivo. Él decía, yo quiero que veas a Vargas Llosa con un fondo morado. Eso era lo que se leía en tu foto. Eso no es objetivo, eso es Pero, subjetivo. Es que ojo, yo por eso antes de dar una declaración que puede ser como polémica. No es polémica, solamente que ahí está, güey, no existe. Permíteme. Ya tenemos aquí guerra. Un debate, ahí hay guerra. O sea, a ver, escucha lo que digo para que después puedas como debatirlo, o estar o no de acuerdo. Del inicio yo dije estoy de acuerdo, o sea, lo que yo haga es subjetivo, o sea, la manera en que pienso yo. La manera en que piensa el medio, digamos que es su subjetividad. La manera en la que está sucediendo, lo que esté sucediendo, sucede desde allá y es esa subjetividad. A la hora de que esas se juntan para que suceda, o sea, yo pude haber sido muy subjetivo en esa y muy arriesgado en ese momento con la fotografía de Mario Vargas Llosa, y la revista pudo no haberla publicado porque está chida tu subjetividad, pero no estamos de acuerdo en lo que estás diciendo. Al estar de acuerdo en lo que yo estaba comunicando con esa foto y que ellos permiten, y dicen, claro, se sigue ajustando, se sale un poco, pero se sigue ajustando a lo que nuestra editorial quiere decir, y hasta el mismo Vargas Llosa, ¿no? Es cuando se forma esa objetividad. Es decir, yo no puedo ser objetivo, yo, Alan, soy subjetivo. Me refiero que en la suma de esas subjetividades, que se llegue a un acuerdo, se forma la objetividad, pero cada quien desde su subjetividad, ¿me explico? Yo no estoy de acuerdo, más bien justo lo que estás diciendo es que hay una comunión de discursos que sería que como a su vez tiene una intención. Tanto la editorial como tú, o inclusive Vargas Llosa, que estuvo de acuerdo en decir, así es como quiero que la gente nos vea. Ahí no hay objetividad. Pero no estoy de acuerdo. No, está bien. Yo creo que por eso el mundo de la fotografía es tan amplio, porque podemos cada quien ver la fotografía como objetivo o subjetiva, depende de lo que estemos viviendo. Por ejemplo, yo desde fuera, sin ser fotógrafa, yo diría, en Ucrania, claro que puede ser objetivo, pero tú dices, pero me pongo en riesgo, ¿no? Entonces no estás siendo objetivo porque claramente te pones en riesgo. Pero sí podrías, haber narrado la historia desde Rusia, desde Ucrania, y a lo mejor la panorámica, sin tomarte cosas personales, que siento que es un poco difícil, pero sí puedes hacerlo. No se puede. En el momento en que tú estás en contacto con la tragedia ajena, pues a menos de que seas una máquina, no podrías estar. ¿No lo somos? O sea, no. No, espérame, déjame explicar, ¿no? No solamente con Ucrania, o sea, yo he estado en las brigadas de desaparecidos, y el que estar con una señora que te dice que lleva 10 años buscando a su hija, y luego te llega otro señor que te dice que lleva 15 años buscando a su hijo y a su esposa, pero yo no puedo no sentirlo, porque inclusive si no lo siento no puedo hacer la foto. O sea, este cliché que dicen que el periodista no se tiene que involucrar, yo no estoy de acuerdo, y a menos de que seas un inhumano, podría ocurrir, porque no puede ser indiferente ante la tragedia ajena. Entonces, un fotógrafo no podría ser objetivo, pero la suma de muchas fotografías podría llegar a ser algo objetivo. Podría tener un discurso más amplio y brindarle de más información a la audiencia, que eso es lo que buscamos, hacer que nuestro reportaje sea lo más redondo posible para que tenga más información y la audiencia se pueda formar un criterio, pero siempre está la postura de donde yo quiero que te enteres. Ahora bien, y creo que para que pasemos a otro tema, porque esto puede ser un solo, pero sí quisiera solamente, y lo digo siempre estando desde el lado donde está Chris, porque sí pienso mucho como piensa él, pero también trato justo de ser objetivo. Es decir,
yo defiendo mi subjetividad, defiendo mi libertad de expresión, pero también no me gusta ser como iluso. En el momento que estoy haciendo un trabajo para un medio, y ese medio tiene una línea editorial, regresando a la parte editorial, mi subjetividad podría perder puntos, porque al final tus fotos, mientras tú no tengas tu propio medio, que los tenemos hoy por hoy, que puede ser tu Instagram, tu TikTok, tu blog, tu podcast, ¿no? Cuando tú le das fuerza a estas salidas, ¿no? A estos medios, tú puedes ser tu editorial, que también he hablado de eso. Sin embargo, aunque las fotos que yo hago para una revista llevan mucho de mi pincelada, mucho de mi parte creativa y todo, lo que diga el texto, lo que diga la revista, va a comulgarse o puede discrepar incluso con lo que yo pensaba al hacer la foto. Porque al final estoy aportando mi parte visual a lo que la revista o el periódico o cualquier medio que tienen una línea editorial y que tienen intereses además, porque pues tienen marcas que pagan para que existan. Ahí es donde se pueden perder algunos puntos en la publicación de tu subjetividad. Ya cuando lo publiques en tu Instagram y tú digas lo que quieres decir, puedes defender más tu subjetividad, pero... Yo difiero. Te felicito. No, te voy a decir difiero por qué, güey. Depende también del tema, o sea, si es un tema como más delicado, sí es responsabilidad de uno estar al pendiente de todos los procesos hasta que salga publicada tu foto. Porque si tú descuidas tu información y la gente que está arriba, los editores o los redactores, cabecean por cumplir con una línea editorial tu trabajo, tendrías tú la maquinaria del... No, deja tú la imaginaria, eso vale madre. Puedes poner en riesgo la vida de las personas, poner en riesgo tu vida, o que a consecuencia de una mala decisión editorial, por no defender tu trabajo, desaparecen personas. Obviamente no es el mismo nivel de riesgo, a lo mejor en una foto más de moda, que lo que puede pasar es que a lo mejor el modelo se enoje, pero si entrevistas a un sacerdote que habla sobre un narco y tú en el escáner no cuidas y le sacan la cara porque editorialmente tienen que sacarle la cara y al día siguiente te enteras que lo desaparecen, claro que hay una responsabilidad. Tienes que seguir tus procesos hasta el final, y más haciendo el tipo de trabajo que yo hago. Y en el Universal me pasó un chingo de veces, que si yo no me quedaba hasta el final, inclusive una chica pudo haber ido a la cárcel porque estaba haciendo algo ilegal. O sea, sí, no puedes ser tan irresponsable y dejar tu trabajo que fluya hasta donde tengas que fluir. Pero no siempre tienes como las posibilidades. Debes de. Yo en el Universal, no, o sea, yo hice un trabajo de maternidad subrogada, que es ilegal aquí en México. Yo hice una foto de contraluz, y yo hasta las 11 de la noche fui al escáner, y el escáner es el área de los medios, para contextualizar, que es la última persona que se encarga de publicar, y tiene que ver más una cuestión con los papeles y las tintas. Entonces, ellos ven que se vea bien el material. Entonces, ellos en su lógica dijeron, pues es un contraluz, chingue su madre, vamos a hacer que se le vea la cara porque está mal hecha, y si se imprime así va a absorber la tinta, y se veía la identidad de la persona. Yo me di cuenta, yo tuve que parar la impresión. O sea, yo hablé inclusive en ese entonces con el director, y le dije, tú no puedes publicar esto, porque si tú publicas esto van a meter a esta chica a la cárcel, y confío en mí, güey. Entonces sí hay una responsabilidad de mi parte, seguir hasta el final el proceso. Y es algo que se tiene que hacer, sí o sí, güey. Más en los temas que yo trabajo. Estoy de acuerdo. No siempre es posible. O sea, no siempre está... Tiene que, güey. Bueno, cuando yo trabajo esos temas, tiene que... Bueno, a ver, no puedo decir, no se puede. No, tiene Pasemos que... a temas financieros. Pasemos a temas financieros. ¿Cómo se administra financieramente un fotógrafo para poder, para poder vivir del arte? No se financia. Depende, creo que hay etapas, siempre es como, lo ideal es aprender a financiarte tú. Creo que no hay una fórmula, que creo que cada quien es como de cómo cada uno se aprende a gestionar, porque la manera en la que yo me gestione no va a aplicar igual para Christopher. Además no hay como una regulación, que es algo que también luego se habla mucho, no hay una regulación en cuánto te pagan, ¿no? O sea, esto vale sí o sí 2 pesos, o sea, puede valer 2, te pueden ofrecer 1 peso, te pueden ofrecer 10 pesos. Entonces, partiendo de que, pues, como que en la parte económica y de retribución con algunos clientes no siempre es lo mismo, también tú no puedes como tasar tu manera de financiarte, ¿no? Todo el tiempo, porque no es posible, no es llevadero, ¿no? Puedes como un poco sí
medio regularte tú sabiendo que es así, ¿no? Pero es complicado. Yo siempre lo que aconsejo es que no tengan miedo a aprender a cobrar, porque hay mucha banda que cobra muy barato y obviamente también la curva de aprendizaje, la proyección que te llega a dar, te da las herramientas necesarias para decirle al cliente, sabes que mi trabajo vale tanto. Y a veces rechazar el trabajo si no te cumplen con ese presupuesto, porque si no te lo pagan ahorita no te lo van a pagar mañana. Es algo que cuesta trabajo, que a veces no es fácil dar ese paso, porque siempre está este miedo de, es que si no acepto este trabajo, ¿qué voy a comer mañana? Y yo les digo, güey, aguanta, porque si no los acostumbras a que tú ya cobras X cantidad, no, ellos por humanidad no te van a pagar más el año que entra, van a decir, él cobra 3 pesos, vamos a pagarle siempre 3 pesos. Es un ejercicio que inclusive a mí me costó trabajo y con el que yo normalmente estoy procurando que cada año suba un poco más mi ingreso al año anterior, porque pues hay inflación, por todo lo que amerita mi trabajo. Ahora, también el tema financiero en la fotografía es que aplica lo de la ley de la oferta y la demanda como en todo, ¿no? El tema es que hay muchísima demanda, pero hay mucha más oferta, porque no digo que de buenos fotógrafos, porque yo diría que un fotógrafo, para ser un fotógrafo profesional, debe de tener el talento, pero también debe de tener la escuela detrás y ciertos elementos que lo hagan ser profesional, ¿no? Y hoy en día la verdad es que mucha gente toma un curso de fotografía que dura un mes y se compra su cámara y ya es fotógrafo profesional y sube sus fotos a Instagram y las edita y se ven súper cool. Y entonces se pone su estudio y empieza a cobrar y hace fotos y todo esto. Y eso demerita un poco el trabajo de los que sí son profesionales, porque ya no ven como todo el background que tienen ustedes y solo, digamos, como que aprenden a hacer ciertos encuadres, algunos ni aprenden. Y eso hace que pues midan su trabajo a un precio que están personas que no tienen todo lo que ustedes tienen, ¿no? Ahí sí estoy de acuerdo con Alan. Ahí normalmente decimos... No he dicho nada. No, pero lo hemos platicado. Te leo la mente. Lo hemos platicado muchas veces. Esa gente no es mi competencia. Y cada quien tiene su mercado. Ahí tú ves en Facebook que anuncian, no sé, un book en 500 pesos. Y muchos colegas se desgarran las vestiduras y se enojan y lanzan vituperios, que cómo es posible que regalen su trabajo. Y Alan tiene una frase muy acertada, no te preocupes, esa gente no van a ser tus clientes. Y mis clientes no van a ser clientes de esa persona. Entonces, no me molesta eso. Sí, y sí se nota. A mí Alan me ha hecho muchas fotografías, sobre todo profesionales para el trabajo, y la verdad es que si ves fotografías que ha hecho Alan versus otros colegas que las tienen, y digo, no son, o sea, se ven bien, pero sí ves la calidad fotográfica. Es medio malo el güey, ¿eh? No, es buenísimo. Es muy objetivo. Por eso están aquí, porque puros buenos, ¿eh? ¿Cuál es la pregunta? No, te digo, como que en este y otros muchos ramos es complicado. O sea, al final es como, yo tengo estas frases y a veces no las aplico al 100, ¿sabes? No siempre. ¿Por qué? Porque sin entrar en temas de subjetividad, al final es, por ejemplo, no es lo mismo yo que soy soltero, que solo tengo que pagar renta, mi seguro, ¿sabes? Como a que tuviera una familia. Y hay gente que tiene que tomar sí o sí trabajos. Y muchos clientes, empresas, editoriales se aprovechan de... Esto da para un podcast o varios, porque al final sí son temas en los que... Y es más, si retomo a Mario Vargas Llosa, hay una entrevista que tiene con Lipovetsky que hablan de la pérdida de la alta cultura, ¿no? Que no estoy de acuerdo en todo lo que dicen, sin embargo hay una parte en la que se va reduciendo. Tú hoy puedes ver incluso en los periódicos, no siempre están las grandes imágenes que antes tenían en portada. En las revistas sí hay mucha calidad de foto, porque ahí hay marcas con mucho dinero, ¿sabes? Como, o sea, ahí tiene que ver la imagen sí o sí, la imagen es lo que vende todo el tiempo. Sin embargo, ya hay clientes que lo que les importa es lo inmediato, lo que importa es, si tú entras a competir, si una marca ahorita necesita fotos para venderse en redes sociales o lo que sea, no te va a hablar solo a ti, muchas veces va a haber con 2 o 3 o 4 fotógrafos o fotógrafas para ver quién se lo cobra más barato, ¿no? Y entonces ahí es cuando, lo que sí yo no hago es, oye, tú me estás cobrando 10 pesos, esta persona me cobra 5, pues felicidades, o sea, yo no te puedo cobrar 5, ¿no? O sea... Claro que hablaríamos del valor de tu trabajo para poder poner un costo, ¿no? Pero sí puedes negociar, al final es como, ver, tengo clientes como que, oye, hazme una cotización, y claro, otra vez, no cotizas todo igual, porque tienes como que pensar en,
desde cómo te vas a mover, con cuánta gente tienes que llevar tú. O sea, tú puedes tener como tus estándares. Exacto, tus estándares, cuántas fotos vas a entregar, qué tanto retoque necesitan. Te vas a ir a poner en riesgo, vas a Claro, totalmente. Entonces es ahí cuando tú haces como unas sumas de conforme tú vas valorando tu trabajo, lo que tú vas también a invertir. Y hay veces que negocias. Te estaba cobrando 10, pero si me das 8, adelante, ¿no? Y ya negocias, puede ser que digas, pero te voy a dar en vez de 15 fotos, te voy a dar 10. Sí, súper. O sea, aprendes como a negociar con los clientes, pero también aprendes justo a decirle no ya a muchos trabajos que dices, ya no hay forma de que te lo haga, porque lo que yo gasto en tiempo, o sea, si yo hoy te agarro un trabajo de 2 pesos, estoy hablando en pesos, por eso, obviamente luego son miles, y mañana me habla un cliente que tiene 15, dices, maldita sea, o sea, ya agarré, pero pues ni modo, no tienes que cumplir. mal. Entonces tienes como que también hay muchas maneras en las que varas. Yo creo que te aseguro que si sientes aquí a 10 fotógrafos o fotógrafas y cada quien tiene su sistema. Y también depende del cliente. O sea, si te llega un cliente que a toda luz tiene presupuesto y te quiere pagar 2 pesos, ahí ya ni siquiera yo negocio, o sea, porque lo veo hasta como una falta de respeto. Es decir, claro. No, o sea, tú tienes presupuesto. Y sin embargo, es algo que les pasa con muchas agencias y con muchas editoriales, ¿no? Y si o sea, que incluso no les pagan cuando les tienen que pagar y se van crédito, a 6 meses, a 12 meses, y ustedes tienen que estarles cobrando y demás, que la verdad yo no entiendo ese sistema para los fotógrafos, para los artistas, pero sí lo he escuchado mucho y se me hace nefasto porque además tienen el capital mucho más fuerte por lo menos que el fotógrafo al que están contratando, y que los traigan así se me hace muy mal, para que si nos están escuchando editoriales hagan algo al respecto. Paguen a tiempo. Y no, la verdad es que pero si llega un cliente que a lo mejor no tiene presupuesto, pero comulgas con el proyecto y dice, a lo mejor son amigos, lo que sea, dice, ayúdame, tengo 2 pesos, dices, va. Depende también quién sea el que es variable. O sea, por donde lo veas, es variable, muy variable. Ok, pues bueno, hay mucha gente que sueña con ser un fotógrafo que vaya a algún evento, pues, triste o catastrófico como el que has sido tú, y hay gente que sueña con hacer fotografía editorial como la que has hecho tú, así que yo les quisiera preguntar, para cerrar y despedirnos, ¿cuál sería ese consejo que le darían a las personas que nos escuchan que sueñan con tener un objetivo y hechos como los de ustedes? Estudien ingeniería, estudien cosas que le vayan a funcionar a la humanidad. No, si ya decidiste que tu camino es la fotografía, porque también creo que es una decisión importante. La fotografía, como muchas otras artes, tienen como esta alma que te atrae, que, ¿sabes? Todo el mundo quiere ser fotógrafo. Y está padre, porque, o sea, siempre te vas a encontrar con alguien que te diga, a mí me gusta la fotografía, yo tengo mi cámara, yo quería ser fotógrafo o fotógrafa, ¿no? Quiero que veas mis fotos, oye, ¿qué cámara me compro? No todos podemos ser, o sea, no todo el mundo puede ser fotógrafo a nivel profesional, porque, ¿sabes? O sea, la demanda está cabrona, ¿no? Y entonces, si es realmente lo que quieres, enfócate solo en eso, o sea, que tu vida solo sea como fotografía, porque al final se vuelve tu mundo, y al volverse tu mundo, pues empiezas a funcionar en torno a, solamente a. Entonces, te puede ir muy bien. Y también es que definir qué es irte bien. ¿Es ganar mucho dinero? ¿O es estar estable y ser feliz? ¿No? Es que todo el mundo conozca tu trabajo, o que 10 personas lo conozcan, pero que esas 10 personas digas, yo también respeto a esa gente, ¿no? Y qué bueno que esa persona me dijo, tu fotografía me hizo sentir esto, me hizo pensar acerca de estos temas más allá, me cambió la percepción de las cosas. ¿Qué es la riqueza en ese sentido? ¿Me explico? Entonces, solo enfócate en fotografía y ve qué te hace feliz. Pues yo creo que si ya tienen pensado que quieren dedicarse a la fotografía, en este caso la documental o la periodística, que se preparen, que lleven su proyecto de vida hasta las últimas consecuencias, pero que también entiendan que hay que tratar con dignidad a las personas y las historias que se cuentan. Si no existe esta empatía y esta dignidad, pues muy difícilmente se va a poder hacer este oficio. Y le sumaría lo que sean subjetivos y que a la hora de hablar de estos temas tengan este... Bueno, muchas gracias. ¿Cómo nos pueden encontrar en sus redes sociales? Diviértanse. Rogel Blanquet. Rogel Blanquet. Rogel como Rogelio, pero sin la I y la O. Blanquet. Y Alan Carranza en Instagram, sobre todo Alan-Carranza, y Alan Carranza en todos lados.
Perfecto. Pues así es mi muchas voz, gracias. así es mi voz. Estoy a Muchas fondo. gracias. No olviden suscribirse al canal y nos vemos en el próximo episodio. Les mandamos besos y abrazos que son 100% libres de impuestos. Hasta pronto.